Hola, buenas tardes, bendiciones. Hoy quería compartir una reflexión de la palabra. Esta se encuentra en Lucas 15, versículo 11, y es la historia del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro más gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí la palabra nos habla de esta familia, un padre y sus 2 hijos, y el hijo menor le pide la herencia, su heredad. No era la costumbre. La costumbre era de cuando fallecía la persona, se dividían sus bienes, pero él la pide, el padre estando vivo, y él aún así se la da. Y él dice que él junta todas sus cosas y a los días sale de la casa de su padre. Él con esta acción estaba diciendo, mi padre es muerto para mí, ya no tengo unión ni con mi padre ni con mi familia. Ahora me alejo y hago una separación. Él dice que sale y al lugar que llega él malgasta todo lo que el padre le había dado. Y él empieza a tener hambre porque en ese lugar hay hambruna, y él termina trabajando cuidando cerdos. Y allí él desea comer porque tenía tanta hambre que aún las algarrobas de los cerdos le apetecían, pero no le permitían vivir. Y allí él recuerda, aún las personas que trabajaban con su papá tenían pan cada día y alimento, y él, siendo hijo, estaba padeciendo. Entonces él piensa cómo va a venir delante de su padre, cómo se va a presentar en arrepentimiento, cómo va a pedir perdón, ¿verdad? No solamente había pecado contra el padre, sino contra Dios. Y allí él dice, así voy a llegar, ¿verdad? Pero aquí vemos que esta historia, esta parábola era del pueblo judío, y ellos tenían, no concibían que esto era bueno, ellos lo veían malo. Entonces este hijo era rechazado por la comunidad por lo que había hecho, porque los bienes incluso lo había perdido en lugares extraños a la tierra de Israel. Y ellos esperaban que si esta persona volvía, hacían una ceremonia. Y en esta ceremonia la primera persona que lo veía quebraba una vasija de barro delante de él y delante de todas las personas. Y con esto ellos le decían, ya no eres parte de la hermandad, ni eres bienvenido. Ahora tú eres rechazado y tú no eres digno de entrar en ninguno de nuestros hogares. Pero la palabra nos dice que cuando él va en el camino, desde lejos, el Padre lo ve,
y él sale a su encuentro y el padre dice que lo abraza y lo besa, ¿verdad? Se cuelga el cuello de su hijo y su hijo le pide perdón. Pero aquí vemos el amor tan grande de este Padre, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así llegamos nosotros, ¿verdad? Como el hijo pródigo, lleno de pecado, lleno de suciedad, y allí estaba Dios esperándonos para poder perdonarnos, para poder limpiarnos, para poder poner vestiduras nuevas en nosotros. Y así Él lo hace con su hijo. Él dice que ahora maten el mejor animal gordito que tuvieran para poder hacerle una fiesta a su hijo, porque este hijo estaba muerto y ahora vive, estaba perdido, pero ahora volvió a su hogar. Y aquí Dios le prepara un festejo a este que se había ido lejos, a esta persona que en un tiempo a lo mejor sirvió a Dios, ¿verdad? En un tiempo era tanto el amor que tenía hacia Dios, la gratitud de poder estar en los caminos de Dios, de poder ver lo que Dios había hecho en su vida. Pero llegó un momento que desperdició todo eso y volvió al mundo. Y luego hay un arrepentimiento genuino en él de poder recordar todo lo que Dios le había dado, todo lo que había en la casa del Padre, ¿verdad? Tantas cosas. Y él retorna al hogar y aquí es recibido por Dios, porque él siempre está atento, ¿verdad? Él dice que él corre a los brazos. Imagínense, él corriendo y abrazando el cuello del hijo y dándole un beso, un recibimiento y todo lo mejor para este hijo que se había perdido. El gozo del Padre, ¿verdad? Viendo que regresamos a nuestro hogar, a nuestro lugar, no importando quizás lo que iban a hablar, porque cuando nosotros estamos en el mundo, antes que Dios nos encuentre, estamos llenos de pecado, de suciedad, como estamos, ¿verdad? Y como éramos conocidos. Pero cuando Dios nos hace el cambio en nuestra vida y nos transforma y nos hace nueva criatura, ¿verdad? A veces las personas pueden decir, aquella persona era así, pero hubo alguien que nos miró, alguien que nos amó tanto, que transformó nuestra vida. Hoy yo quería traerte esta palabra y recordarte que Dios nos sigue amando. No importa las circunstancias, no importa lo que estemos pasando. Recordemos cómo Dios nos amó tanto, cómo nos miró, cómo nos encontró. Y aún así el Señor hizo nuestra vida. Recordemos este amor a pesar de todo. Dios aún sigue amándonos. Así que quería entregarte esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por escucharme.